El tema de hoy es la Revolución Argentina, 1966 a 1973. Esta etapa comienza con el golpe de Estado hecho a el entonces presidente electo, Arturo Illia, gracias a Onganía y sus seguidores. Esta dictadura que comienza en esta época se autoproclamó la Revolución Argentina debido a que ese lema, esa idea, era reinventar por completo a nuestro país. Como objetivos tenían como reparar los errores dejados por la Revolución Libertadora, más bien entender que la senda democrática lo que había hecho era generar todos los desmanes que se habían producido años anteriores, por lo tanto, borrar al fascismo criollo, que era para ellos el peronismo, y volver a la democracia era algo que no podía cometerse. Y otro gran objetivo a cumplir era promover el orden interno, debido a que tiempo atrás ya se venía generando una situación de movilización sindical, la resistencia peronista y la lenta aparición de grupos de jóvenes guerrilleros hizo que entendieran que la represión era la única forma de asegurar el control social. Va a ser así como se van a proscribir todos los partidos políticos de la Argentina, ya que entendían que la nación, es decir, esta identidad común, estaba sobre las ideologías. Fue así que este objetivo de control social, de represión, de sometimiento a la política, todo conllevaba a poder instaurar en nuestro país este modelo económico que había sido truncado en lo que fue el gobierno de Frondizi. Es decir, instaurar el desarrollismo, promover el desarrollo en la Argentina basándose en la incorporación de tecnología, de conocimiento, desarrollando una industria nacional a partir de las inversiones extranjeras. Pero un desarrollismo entendido como autoritario, debido a que los gobernantes, encabezados por Onganía, serían quienes tomaran las decisiones de cualquier índole para que esto pueda llevar adelante y así transformar el núcleo productivo de nuestro país y, como también tenían este objetivo, transformar la política argentina. Así comienza entonces el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, de 1966 a 1970. Juan Carlos Onganía, líder del ejército y también de la tendencia de la facción de los azules, fue elegido por la Junta de Comandantes como el delegado del Poder Ejecutivo, ¿sí? Que tenía las facultades de gobernar en las instituciones nacionales, como también incluso decidir sobre las gobernaciones de las distintas provincias. Además de ello, le fue conferido las atribuciones del Poder Legislativo y sería quien comenzara este plan revolucionario establecido por estos militares, donde no tendría ningún tipo de fecha de caducidad, sino más bien un proyecto transformador de país proyectado desde los circuitos castrenses. El Unganiato entonces surge con el objetivo implantado por este plan revolucionario de los dictadores, en lo cual establecía dos tiempos, el tiempo económico y el tiempo político. Con respecto al tiempo económico, como dijimos, el objetivo era instaurar en nuestro país un desarrollismo autoritario. Y para ello, los primeros movimientos de la política de Onganía fue establecer alianzas con los importantes empresarios de nuestro país y someter a los sindicatos para poder generar condiciones necesarias para la inversión y la producción. Es decir, acelerar el progreso económico y desarrollar en nuestro país este nuevo modelo productivo. Ahora bien, este tiempo económico estaba sobre el tiempo político. Más bien, estaba todo sometido a este tiempo. Por eso el tiempo político, que lo entendían los militares e incluso Onganía como el origen de la subversión, es decir, de la alteración al orden establecido, es decir, estos jóvenes que se oponían a los militares y
a las ideas de opresión y de control, había tomado entonces como medida la prohibición de todos los partidos políticos y la represión, es decir, la censura, la falta de libertad de expresión, el control ideológico, porque entendían que tantas libertades en la sociedad, más bien lo que había llevado era a la sociedad a un libertinaje tal que las reglas, la moral, el orden cristiano, todo estaba en cuestionamiento y que por lo tanto era muy fácil de generarse células comunistas y por lo tanto debían prevenir todo tipo de libertad para entonces frenar con este avance del libertinaje. Pasamos entonces al tiempo económico, es decir, la economía de esos años. La primera medida económica del gobierno de Onganía fue conformar un gabinete entendido por asepsia ideológica y capacidad técnica, es decir, hombres de vanguardia en la economía y también que no tuvieran una ideología, más bien que entendieran la promoción del desarrollismo era el objetivo principal, es decir, estuvieran, entre comillas, puros a las ideologías políticas que existían en nuestro país. Por eso, nos recordemos que fue muy importante esta prohibición política para desarticular todo el aparato institucional que pudiera ir en contra de estas medidas y así entonces generar un desarrollo industrial en nuestro país, ¿sí? El ministro de Economía de aquel entonces fue Adalbert Krieger Bacena, en la cual estableció una serie de medidas que fueron amparadas principalmente por el mismo Onganía, gracias a la alianza que realizó con Bandor para que pudiera mantener a rajatabla a los sindicatos y no movilizarse en contra de estas medidas. Las medidas más importantes fue reducir los gastos del Estado, como podrían ser educación, salud, achicar los gastos del presupuesto e invertirlos en otro, donde se van a aumentar impuestos, cargas sociales sobre las personas, se va a abrir la economía al mundo para generar una competencia entre los productos nacionales e internacionales, se van a suspender las paritarias, por lo tanto cada trabajador debería negociar su salario con su empleador, se va a dar un régimen de promoción industrial, es decir, bajando impuestos, habilitando y promoviendo créditos baratos para la inversión industrial, como también se van a generar una importante cantidad de obras de infraestructura, donde principalmente la inversión de aquel entonces fue la generación de energía, como también de generar comunicaciones como podrían ser los caminos. Es decir, todas medidas del Estado que apuntaban a generar el desarrollo en nuestro país, principalmente con la implantación de empresas transnacionales y entonces generando una industria nacional y un conocimiento técnico-tecnológico que acá no existía, pero que requería de, por ejemplo, energía para poder instalarse y así acelerar el desarrollo económico de nuestro país. Si bien los primeros 2 años de medidas no hubieron grandes conflictos, debido a que la economía tuvo un cierto movimiento positivo, como también mantener quietos, gracias a este pacto con Bandor y Onganía, a los sindicatos, pero sin embargo existió un conflicto de capitales, es decir, de empresarios. Recordemos que Onganía se había aliado al empresariado argentino por parte de los extranjeros, es decir, de las firmas extranjeras que habían invertido y colocado sus plantas productivas en nuestro país, exigían mayores concesiones, es decir, mayores libertades, mayores beneficios para la inversión industrial, como también un mayor aperturismo de la economía argentina, es decir, menos trabas, menos impuestos para verdaderamente generar una competencia de igual a igual con los productos argentinos. Por eso acusaban al ministro de Economía, Krieger Bacena, como un moderado. Y por el otro lado, en lo que era el empresariado argentino, lo que le reclamaban al gobierno era la falta de competitividad dado por la apertura económica que existía, debido a que los productos extranjeros eran superiores tanto en tecnología, en la calidad del producto,
como también en la financiación que tenían estas empresas para poder generar productos y entonces ganarles mercados, ¿sí? Que era otro tipo de problemática, dado que lo que va a generar es la extranjerización de ese circuito productivo, es decir, que se lo queden los capitales extranjeros y no nacionales. Por lo tanto, lo que van a acusarlos a Onganía y su ministro de Economía era de generar un plan antinacional y proimperialista, es decir, a favor del imperialismo estadounidense, es decir, del capital, y no de una industria verdaderamente local y nacional basada en el capital argentino. Tras los malos resultados económicos, se agudizaron estos conflictos de intereses, es decir, se agudizaron los reclamos, ya no solamente eran del sector empresarial, sino también que empezaron a tener una práctica, una habitualidad en las manifestaciones, fueron los sindicatos y los gremios, producto de los congelamientos de salarios, como también fruto de los despidos ocurridos por el cierre de fábricas, la falta de competitividad, lo que tomaron como represalia, ¿sí?, los sindicatos organizados en la CGT, es un plan de lucha basada en la manifestación, la huelga. Quien ya lideraba ese espacio era Raimundo Ongaro, aquel líder de los gráficos que tomaba una postura dura frente al gobierno. Mientras que otra cuestión importante en la economía, pero que empieza también a hacer ruido hacia adentro de la política, fueron los reclamos del ejército. ¿Por qué? Porque se habían reducido, bien, gastos del Estado vistos como innecesarios para la promoción de este desarrollismo autoritario y que por lo tanto se redujo el presupuesto, bien, de algunos sectores del ejército, principalmente del área de defensa. Esto lo que generó fue un resquemor por parte de este grupo hacia adentro de las mismas filas del ejército. Así podemos ver que tenemos que pasar al tiempo del político. La política, entonces, estaba basada en la prohibición, la supresión, la disolución de los partidos políticos existentes. Ya no solo era el peronismo el gran culpable del desorden interno, sino más bien de todos los partidos quienes habían interactuado, se habían aliado con este grupo de votantes y que por lo tanto radicales, socialistas, conservadores y demás tenían que estar bajo la orden de la ilegalidad. Esto lo que dio entonces como consecuencia es que el Estado indirectamente promovió la clandestinidad, es decir, que la política tomara una vía alternativa a lo legal, porque era lo ilegal, y entonces encontrar unas nuevas formas de resistencia ante esto, donde los partidos políticos, digamos los políticos de la vieja guardia, lo que harán son manifestaciones en la lucha por la apertura política, la libertad de expresión y la participación política, pero esto lo que dio fue un lento y gran camino hacia una resistencia combativa, es decir, al surgimiento de grupos guerrilleros, como fueron las Fuerzas Armadas Peronistas, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el Movimiento Revolucionario del 17 de octubre y lo que se conoció como Montoneros, donde apostaban a generar un cambio social, pero no por medio de la manifestación, por la palabra, por el reclamo, sino más bien por medio de las armas, por medio de la lucha armada. Esto lo que dio como consecuencia a nuestra sociedad es que empezaran a surgir atentados en nuestro país. Así entonces surgieron dos grandes grupos de guerrillas, peronistas y provenientes del trotskismo-guevarismo, es decir, comunistas, ¿sí? Gracias entonces a la promoción de la clandestinidad, prohibiendo la política, los partidos políticos, sumado a las protestas por el caldo social, por esta importancia de la política bloqueada, más bien perseguida,
y por este sentimiento del militante, de entregar la vida por el movimiento y por las ideas, dio origen entonces a estos grupos guerrilleros, ¿bien? Donde la tendencia revolucionaria, es decir, estos peronistas de izquierda, estos peronistas que nunca habían visto en general a Perón gobernar y entendían que el peronismo era una versión de un capitalismo social, un capitalismo de izquierda, donde entendían que la única forma era que la gran propiedad no existiera y sí hacer una repartija de tierras, del capital, del dinero, entre todos los trabajadores. Esto lo que dio entonces fue la aparición de distintas fuerzas armadas, peronistas, las guerrillas, como los movimientos revolucionarios del 7 de octubre, entre otras más, pero en general todas con sus diferentes desarticulaciones se concretaron en lo que luego fue Montoneros, que fue la guerrilla más importante y más grande de los peronistas. Y por el lado de los comunistas, la más influenciable e importante de aquel entonces fue el Ejército Revolucionario del Pueblo. La guerrilla peronista, conocida como Montoneros, tenía un lema: Perón o muerte, es decir, dar la vida por Perón. Entendían estos hombres y mujeres que Perón, su referente, era una especie de padre que los había guiado desde el exilio para poder ingresar a la política. Y entendían que debía volver a nuestro país y ser el nuevo gobernante para continuar con este proyecto peronista trunco, donde seguiría con un proceso de equidad social y de la repartija de las grandes riquezas que podían existir en nuestro país. Este grupo guerrillero más bien fue un aglutinamiento político, ¿sí?, de distintos sectores del peronismo revolucionario, jóvenes integrantes de la tendencia revolucionaria que provenían de otras guerrillas o de la juventud peronista, universitarios, como también obreros y también curas tercermundistas que encontraban en la guerrilla de Montoneros una forma de liberar de digamos, el mal de nuestro país y por lo tanto se condecía con lo que era eh, esta orden tercermundista que se venía dando en este entonces, en aquella década. Fue así entonces como objetivo tenían los jóvenes tratar de lograr el regreso de su líder al país y también lentamente entenderse como los nuevos conductores del movimiento peronista, ¿sí? Las formas de organizarse fueron mediante actos políticos clandestinos, donde se daban diferentes expositores, se promovían planes de lucha, donde esas luchas no eran planes de luchas de movilización, de reclamos, sino más bien eran diferentes atentados para tratar de desarticular, es decir, desequilibrar al gobierno de turno y entonces poder tomar el control del país. Ahora vamos a ver algunas tapas de revistas o diarios de aquel entonces, donde vamos a comenzar por el asesinato de Bandor, este sindicalista que fue asesinado en la UOM en 1969 por guerrilleros independientes que luego serían parte de Montoneros. Otro atentado de aquel entonces fue el asesinato de Aramburu, aquel militar quien había participado y uno de los grandes líderes del golpe de Estado a Perón y que luego incluso había sido presidente de nuestro país, por de facto, ¿no? Donde fue asesinado e incluso estos guerrilleros le hicieron un juicio público en lo cual obviamente determinó como culpable y la pena fue el asesinato. En 1971, incluso una cédula de Montoneros ingresó a la Casa de Tucumán y fíjense sus pintadas, cómo atentan incluso con el patrimonio cultural e histórico de lo que era nuestro país. Y hoy en día, ¿no? También.
Otro atentado que podemos ver es en 1974, donde asesinaron a un capitán, pensando que las guerrillas, tanto peronistas como también comunistas, el principal enemigo era el milico, ¿sí? Ya sean policías, integrantes de las Fuerzas Armadas, ya que lo entendían como el ejército represor, ¿no? De la vereda de enfrente y por lo tanto el principal enemigo a vencer. También estos atentados se realizaban en la vía pública, sin ningún tipo de apuntar contra algún enemigo en particular. Más bien un atentado, como podemos ver acá, en 1975, donde se colocaba una bomba en un bar céntrico de la ciudad de Buenos Aires, en la cual mató a 2 personas, quienes estaban allí, ¿sí?, desgustando un café. Y la otra gran guerrilla de época, más importante, pero del comunismo argentino, fue el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿sí? Donde uno de los líderes más importantes fue Mario Santucho, donde esta guerrilla, también conformada por hombres y mujeres, tenían un lema: por una patria libre y socialista. El Ejército Revolucionario del Pueblo, o el ERP, lo que intentaban era copiar lo que había sido aquella guerrilla guevarista, ¿sí?, en la Revolución Cubana, para implantar una revolución en la cual genere a la Argentina como un país independiente del sistema capitalista y por lo tanto instaurar el socialismo internacional, el comunismo, en nuestro país. Esta guerrilla nació primero como una guerrilla de cabotaje, es decir, de pequeños robos y saqueos, alimentos para subsistir, como también armas, para así luego pasar directamente a atentados, como podía ser el robo de grandes cantidades de armas en batallones del ejército, o como incluso estos atentados que vimos que también realizaban los montoneros, hasta enfrentamientos con armas contra las fuerzas del Estado. También a continuación podemos ver algunos atentados. Acá podemos ver en 1974, donde el ERP copó un destacamento militar, una fábrica militar, obviamente de armas, donde hubo enfrentamientos, hasta incluso secuestros de militares que se enfrentaron a estas personas. Acá podemos ver cómo casi durante un año aquel militar que aparecía en la anterior imagen fue encontrado muerto, ¿sí?, ahorcado, donde incluso se encontró mediante las pericias que esta persona fue torturada durante mucho tiempo. Fijémonos esta tapa de Clarín en el año 75, donde más de 50 extremistas fueron muertos durante el ataque a cuarteles, lo que vemos como el enemigo era el ejército, ¿sí?, donde incluso podemos ver que en este enfrentamiento 50, ¿sí?, guerrilleros fueron muertos productos de estos enfrentamientos con las fuerzas del Estado. Por todo lo que venimos mencionando, entonces, el control de las ideas era un objetivo por parte del gobierno y así también de Onganía. Muchos de estos guerrilleros habían sido o eran partícipes de las universidades de nuestro país y por lo tanto el lugar más propicio para la incorporación, el aprendizaje de ideas provenientes del exterior, donde se podían pensar y razonar, hasta incluso criticar los órdenes establecidos, era la universidad, ¿sí?, porque los militares lo entendían como nichos de falsa moral y modernidad. Fue así que se llevó a cabo en las distintas universidades de nuestro país un perseguimiento y represión a los estudiantes que profetizaran ideas contra el mismo gobierno, como también docentes del mismo tipo o que estuvieran emparentados a alguna fuerza política, ya sean de la vieja política como los partidos, o como también podía haber sido de alguna guerrilla. El acontecimiento más importante y más conocido, fruto de la gran represión que llevó adelante por el control de las ideas contra los docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, fue la Noche de los Bastones Largos, que veremos ahora un pequeño video para entender qué fue.
Este control ideológico que va a perseguir entonces estudiantes, docentes y demás, va a tener una etapa negra donde se va a generar distintos enfrentamientos entre estudiantes, docentes contra las fuerzas del Estado, donde tuvo un acontecimiento en la Universidad Nacional del Nordeste, en lo que es hoy Corrientes, donde fue asesinado un estudiante gracias al accionar de la Policía Federal, y esto lo que alentó fue la movilización. Y una gran tensión se generó en todo el país. Y el Rosariazo más bien fue una síntesis no solamente de ese accionar de la policía, la persecuta ideológica y universitaria, sino también la participación de obreros y sindicatos en los cuales reclamaban por la situación integral de nuestro país. Estos reclamos, donde hubo destrozos, incluso heridos y apresados, fueron duramente reprimidos por las fuerzas del Ejército Nacional. Pero sin embargo, la tensión social no fue algo que bajara con la represión sufrida en lo que fue el Rosariazo. Más bien el 29 de mayo de 1969 lo continuó lo que fue el Cordobazo. En la ciudad de Córdoba se dio una movilización violenta con destrozos, enfrentamientos, en la cual participaron jóvenes, sindicalistas, obreros, sacerdotes, partidarios, algunos que otro guerrillero, donde tenía una serie de reclamos, obviamente todos de diferentes sectores, pero en lo que encontraban como el culpable de todo lo que sucedía en nuestro país era el gobierno militar, quien pudo sintetizar y llevar adelante una gran actuación en la movilización de lo que se conoció como el Cordobazo, fue Agustín Tosco, integrante del eh, Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, ¿sí? Esta movilización duró aproximadamente 2 días, donde quien pudo reprimir y contener la situación social otra vez fue el mismo Ejército Nacional. Los coletazos del Cordobazo fue el comienzo del fin para Juan Carlos Onganía en el gobierno. Sus críticas por represión por parte de los medios de comunicación, por la dureza, mientras que hacia adentro las mismas filas del ejército desconfiaban por entender como una postura tibia o débil frente a los avances del comunismo o de la subversión, con la aparición de este tipo de acontecimientos o los enfrentamientos que provenían en las universidades, los atentados guerrilleros que lentamente empezaban a marcar la cancha, y también lo que fue la destitución de su ministro de Economía. Lo que entonces la figura de Onganía hacia 1969 estaba en un fuerte cuestionamiento a nivel social, como también hacia dentro de las filas de las cúpulas militares, donde lentamente se empezó a destacar la figura de Agustín Lanusse. Y así el final del Onganiato llegaría con sangre. En primer lugar, el aliado sindicalista que había tenido Juan Carlos Onganía, Bandor, fue asesinado, ¿sí? Por traidor, como lo entendían los peronistas, y luego estos guerrilleros, los montoneros, quien lo atribuyeron a integrantes de sus filas, ¿no? Tiempo después. Por otro lado, lo que fue el asesinato de Aramburu, entendido como el máximo enemigo del movimiento peronista en 1970, también fruto del accionar de Montoneros. Esto lo que logró fue que Onganía fuera destituido del gobierno por la Junta de Comandantes. Así llegamos al gobierno de facto de Livingston entre los años 1970 y 1971. Livingston era un general de carrera, de no una gran trayectoria, pero la Junta de Comandantes lo eligió sorpresivamente, donde entendía Agustín Lanús que su propia personalidad
iba a ser podido ser casi un títere, donde obtuvo su título de presidente, entre comillas, para ostentar el poder ejecutivo y tenía como misión profundizar este plan revolucionario que había quedado trunco por las incapacidades o más bien entendido por los problemas que se le había generado a Onganía durante su tiempo de gobierno. En primer lugar, las primeras medidas que trató de generar para bajar los ánimos a nivel social fue tratar de generar un consenso, donde en primer lugar instauró medidas proteccionistas en la economía para tratar de proteger a las industrias nacionales, en la cual perdían contra los productos extranjeros y por lo tanto se extranjerizaban esos sectores y se perdían fuentes de trabajo. Y se dio una serie de aumentos salariales para dar holgura a los bolsillos de los trabajadores. Sin embargo, los resultados de estas medidas fue un aumento de la inflación, donde de 1970, que estaba en un 13,2%, se pasó a un 34,7% en 1971. Podemos entenderlo casi como como 3 veces más. Bien, y esto lo que dio como resultado fue que los trabajadores sindicalistas y principalmente lo que hicieran fuera aumentar los paros y manifestaciones en contra del gobierno. Esta situación heredada por el Onganiato, sumado a sus medidas de gobierno, lo que generó fueron diferentes y peores características. En primer lugar, se generó un caldo social mucho más profundo, donde las guerrillas empezaron a tener una acción mucho más activa con sus atentados. Los sindicatos, por la situación económica, empezaron a realizar más paros y movilizaciones. Y por el deterioro económico, como fue la inflación de 1971, lo que mostró además es que se estaban dando cierres de empresas como la desinversión de los capitales extranjeros, fruto de estas medidas proteccionistas instauradas, que lo único que hacían era desalentar la competencia entre el Producto Nacional e el internacional, haciendo que estas firmas se vayan del país. Esto lo que generó en la sociedad y luego también transmitidos por las fuentes históricas, que son los medios de comunicación, por ejemplo, fue una situación de un país ingobernable. Sumado a lo dicho, Livingston trató de generar un consenso con la masa política para tratar de bajar los ánimos en la sociedad y propuso un aperturismo. Es decir, se empezó a correr de aquel proyecto original de la Revolución Argentina, pero este aperturismo tenía dos grandes condiciones. La principal era la disolución de la vieja política, es decir, los partidos políticos que estaban proscriptos debían desaparecer para reformular nuevos espacios para así poder transformar a la política de la Argentina. Fue así como se generó la Hora del Pueblo, una alianza entre partidos donde los principales fueron la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, en los cuales se unían contra la proscripción, la resistencia frente a la desaparición de estos partidos y la búsqueda de una salida de la dictadura por medio de la senda democrática, es decir, volver al voto y entonces elegir un nuevo gobierno. Por otro lado, la otra característica de este aperturismo propuesto por Livingston era el regreso de Perón, de un líder que tenía muchísima injerencia y participación en los asuntos de nuestro país, donde abiertamente se expresó para que Perón pudiera volver a la Argentina, donde tenía que pronunciarse en resignar su candidatura presidencial. Es decir, Perón podría volver a nuestro país como un ciudadano más, pero nunca más podría ejercer la presidencia. Esto lo que generó fue una contrarrespuesta de Perón, donde lo que hizo fue el llamado a la movilización, es decir, que los grupos peronistas generaran desde sus espacios diferentes acciones para desestabilizar al gobierno.
donde los montoneros aumentaron su conflictividad realizando atentados, robando armas, estableciendo algún acto político, mientras que la juventud peronista y la vieja ala peronista de vieja guardia, lo que siguieron haciendo fue manifestarse en contra del gobierno, por sus persecuciones, por la no libertad de expresión, por la proscripción de la misma política, y los sindicatos, es decir, los trabajadores, quienes se movilizaron realizando paro, huelgas e incluso tomando algunas fábricas, producto de este llamado del líder y en oposición al gobierno. Y este contexto social tan complejo y tan tirante explotó con lo que se conoció como el Viborazo. 2 años después, aproximadamente, de lo que había sido el Cordobazo, también en la ciudad de Córdoba se produjo una pueblada insurreccional, es decir, una movilización enorme de personas, las cuales entraban en lucha contra el gobierno instaurado, donde participaron jóvenes, sindicatos, obreros, guerrillas, donde ya tenían un atractivo social debido a que luchaban contra un orden autoritario e injusto y opresor, donde la sociedad ya los entendía como cierta característica de héroes, donde también participaron líderes como Agustín Tosco. Y esta movilización que tuvo enfrentamientos, que tuvo detenidos y heridos, lo que provocó, además de la represión de este grupo de personas, fue la destitución del presidente, debido a que no tenía ya ningún tipo de facultad ni de respeto para poder seguir gobernando. Así entonces, con la destitución en manos de la Junta de Comandantes de Livingston, comenzó lo que fue el gobierno de facto de Agustín Lanusse entre 1971 y 1973. Así fue como la Junta de Comandantes eligió al Agustín Lanusse, quien era el jefe del ejército y que ostentaba a partir de entonces el poder ejecutivo, donde lo que hizo en su gobierno fue renunciar al proyecto revolucionario, porque destinó distintas medidas para reabrir la política argentina y retornar fruto de esta presión por parte de la sociedad para regresar a la democracia y así al menos instaurar un orden social para la convivencia civil. Una de las medidas más importantes que se dan en su gobierno fue la rehabilitación de la política, es decir, generar una habilitación a los distintos partidos políticos existentes, radicales, conservadores, socialistas, democráticos, como también el mismo peronismo, donde se generó lo que se conoció como el GAN, el Gran Acuerdo Nacional. Este GAN lo que fue la participación de los distintos partidos políticos, incluso referentes y emisarios del mismo Perón, donde se ponían de acuerdo una serie de condiciones para poder generar un regreso controlado, es decir, una transición a la democracia, donde tenían que seguir unas determinadas reglas en repudio, es decir, en oposición a lo que se entendía como lo subversivo ya, que era la guerrilla. Bien, por lo tanto, esta habilitación y esta idea de regresar a la democracia que se empieza a dar principalmente en el año 72, lo que tenía como estrategia del presidente era dejar por fuera del espacio político y generar en la sociedad como una especie de eh, offside, si lo llevamos al fútbol, contra la guerrilla. Es decir, que la guerrilla perdiera su fundamento, donde ellos apostaban como la clandestinidad, la toma por la fuerza del gobierno, fruto de esta opresión, de esta persecuta, de esta proscripción política. Sin embargo, este tipo de medidas, debido a que se desviaba
del proyecto original de esta dictadura autoproclamada Revolución Argentina, generó internas hacia adentro de las filas militares, donde el mismo presidente tuvo que sortear dos intentos de golpe de Estado, en mayo y octubre de 1972. Esta estrategia del regresar a la institucionalidad entonces apostaba por ponerle fin a la violencia, pero una violencia en la cual estaba justificada fruto del accionar del gobierno dictatorial. Por lo tanto, con este gran acuerdo nacional firmado entre las partes, se da entonces la habilitación a la sanción de la represión del terrorismo, es decir, donde se le daba facultades al Estado Nacional legal para poder reprimir a todo atentado subversivo que atendiera contra el orden establecido y alterara este regreso a la democracia. Así fue entonces como se dio esta negociación entre Perón y Lanusse. Obviamente Lanusse desde la Argentina como presidente de facto y Perón desde el extranjero, donde obviamente cada uno tenía sus objetivos y cada uno tenía una carta para poder especular con la otra contrafigura. Perón su objetivo era poder regresar a nuestro país y poder participar de esas futuras elecciones que se llevarían a cabo el año siguiente, en 1973. Mientras que Agustín Lanusse entendía que la figura de Perón era una figura totalmente disruptiva, que generaba conflicto social, que era subversiva para el orden establecido, hasta incluso lo seguían viendo a Perón como un fascista criollo, y él tenía como objetivo de regresar a la democracia de una forma controlada, y era lo que se había firmado en ese gran acuerdo nacional. Ambos especulaban con una característica que afectaba al otro. Mientras que Lanusse, intentando convencer a Perón, ofreciéndole, por ejemplo, el regreso a sus manos del cadáver de Evita, que había sido robado en la Revolución Libertadora, como también especulando con la edad que tenía Juan Domingo. Para ese entonces ya tenía 77 años de edad, era una persona muy grande y que podía ser que en cualquier momento pudiera fallecer. Por lo tanto, alargar las negociaciones podía utilizarse ese tiempo para su beneficio y quizás se genere la muerte del líder peronista. Mientras que por otro lado, para presionar al presidente Lanusse, Perón tenía en sus manos dos grandes cartas, que eran las guerrillas y los sindicatos, es decir, dos grupos políticos, dos grupos fieles a sus figuras de diferentes sectores, de diferentes intereses, de diferentes miradas de lo que era el peronismo para ellos, donde Perón lo que va a hacer es alentar a la movilización y a la violencia, principalmente la violencia para las guerrillas y la movilización para los sindicatos. ¿Para qué? Para desestabilizar al gobierno y que entonces deba pactar lo más pronto posible, ya que era él quien podía llamarlos al orden, a la paz y así apostar a esta democracia controlada que necesitaba y que pretendía el gobierno de Lanusse. Va a ser así como la negociación llegó a un buen puerto, donde el 17 de noviembre de 1972 se dio inicio a la pacificación entre las Fuerzas Armadas encabezadas por Lanusse y Juan Domingo Perón. ¿Por qué? Porque ese día Perón pudo retornar luego de 17 años aproximadamente a nuestro país, donde públicamente resignó su candidatura presidencial. Es decir, ambos líderes políticos, tanto Lanusse como Perón, llegaron a un acuerdo y aceptaron las condiciones del otro. Héctor Cámpora, un peronista de la vieja guardia, muy cercano a Perón, fue entendido como su representante directo y su sustituto. Héctor Cámpora era entendido por los jóvenes peronistas como el tío, ya que el padre de ellos era Perón y su hermano era Cámpora, donde estaba muy emparentado con la tendencia revolucionaria, es decir, estos jóvenes integrantes de la juventud peronista o más bien de montoneros.
Fue así como entonces en las elecciones de marzo de 1973, la fórmula que encabezó la lista peronista, que era el Frente Justicialista de Liberación, fue Cámpora Solano Lima, ¿sí? Quienes ganaron la fórmula presidencial con el 49,56% de los votos, y así, tras aproximadamente 7 años, la Argentina volvía a la democracia y tras 17 años, más bien, sí, 17, la Argentina nuevamente tenía un gobierno integrado por peronistas.